Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más aquí al programa. Y pues el día de hoy hay quizá un tema tomando de referencia la numerología, los códigos secretos, los misterios que guarda, todo aquello que está implícito en la matrix de la realidad. Hoy tenemos un tema que quizá vaya a ser un poco desconcertante para algunos. Estaremos hablando de un personaje que es el presidente de México, que está visitando los Estados Unidos, que el día de hoy se encuentra aquí, y qué mejor manera de hacerlo que con la matemática, la numerología y todos aquellos códigos que encierra sus características. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Jesús. Gracias. Cuéntanos, ¿qué misterios pudiéramos encontrar en la numerología de López Obrador? ¿Tiene una numerología él? Hombre, todos tenemos una numerología, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho para explicarlo en este programa es desarrollar su numerología desde el momento de nacimiento y en los momentos más importantes de su vida, y el efecto que eso pueda tener, por supuesto, lógicamente en México como país, porque es el presidente mexicano. ¿Qué numerología tiene el presidente López Obrador? Bueno, mira, acuérdate, empezamos con su fecha de nacimiento, ¿no? Andrés Manuel López Obrador nació el día 13 de noviembre del año 1953. Aquí tenemos ya de entrada un 11, que es el número del desafío. El mes de noviembre es un mes de desafío, igual que en la numerología siempre es un número de desafío, como hemos explicado en otros programas. El número 13, que mucha gente puede pensar que es un número que malo o que trae mala suerte, en numerología no lo es. En numerología es un número 4. Por 3 más 1 es 4. Okay. Entonces, cuando sumamos todos los números de Andrés Manuel López Obrador, tenemos 1 más 3 más 1 más 1 más 1 más 9 más 5 más 3. Nos da un total de 24, con lo cual nos da un número 6. La fecha, o sea, el año con el cual Manuel López Obrador nació es un año 6. Un año 6, y vamos a ver qué era el año 1953. 1 y 9, 10, 15 y 3, 18. Era un año 9. O sea, 1953 era un año 9, significa que era un año de salida. O sea, de salida, de crisis, de problemas. El mundo estaba dejando atrás algo, ¿no? En ese año, en 1953, en un año 9, nace Andrés Manuel López Obrador con un número 6. Antes de empezar a hablar de las características del número 6, vamos a ver en qué momento está él ahora, porque acuérdate que la numerología te cambia año a año. Este año Andrés Manuel López Obrador es 13-11 del 2020, es decir, él va a seguir siempre siendo un número 6, pero tiene influencia del nuevo número. A este nuevo número llega siempre en tu fecha de nacimiento. En el caso de Andrés Manuel, sería el 13-11 del 2020. Él todavía está en el 13-11 del 2019. Es decir, él no llega a su nuevo año hasta la fecha de su nacimiento. Es decir, los números no van necesariamente con tu año, sino con tu nacimiento. Es decir, una persona que ha nacido en el mes de enero automáticamente entra en su número. Una persona que nace en noviembre o diciembre tiene que esperar al final para entrar en su número. Ok, entonces, un segundo ahí. Me estás diciendo que tú llegaste a esta cifra, primero sumaste el mes, el día y el año de su nacimiento. Ese es su número que le viene a marcar energéticamente, lo que sería numerológicamente, tiene unas características. Sí, ese sería el número que siempre va a tener en su vida, pero cada año, como te digo, ese número le cambia. Siempre va a ser ese número, pero añade otro número, que es la personalidad que lo modifica. Siempre vas a tener, digamos, un 60% de tu número, en este caso 6, pero le añades un 40% de características del nuevo número al que entras, que ese número es el ciclo, que va del 1 al 9. Es decir, el ciclo personal de él va del 1 a 9, el ciclo económico va del 1 a 7, pero siempre
siempre vas a estar influenciado por tu número original. En este caso sería el número 6 de Andrés Manuel. ¿Y qué características tiene el número 6? Bueno, el número 6 te las he escrito aquí todas, ¿no? Las características tanto positivas como negativas, antes de entrar en todo esto. Mira, lo he hecho en un resumen, ¿no? Más que nada para que, mira, las características positivas, ¿no? Normalmente un número 6 suele ser una persona introvertida, aunque a veces, pues, por supuesto, en el caso de Andrés Manuel, yo no sé si él es introvertido o no, pero es una persona que tiene un mundo interno muy importante, ¿no? Es un número muy pasional, es un número muy pasional. A la vez, un número también muy mediático. Es un número que tiene un sexto sentido, o sea, es un número muy intuitivo, que tiene un sexto sentido muy importante. Yo creo que a través de su carrera política Andrés Manuel lo ha demostrado. Es personas que tienen un magnetismo muy especial. Él tiene un magnetismo, nadie puede negar que él tiene sus seguidores, su público, y los ha tenido siempre, ¿no? Es una persona magnética que atrae. Tiene también un sentido, este número tiene un sentido del deber muy, muy, muy amplio. Esas son, es una persona también, un número que hace una persona muy metódica, o sea, muy metódica, o sea, de costumbres muy fijas, muy metódicas. Bueno, él lo ha demostrado, él se levanta todos los días no sé a qué hora para dar sus conferencias de prensa, ya lo hacía cuando era regente capitalino, es muy metódico. Estas son las características positivas, pero acuérdate que en todos los números no todas las características positivas se dan. Acuérdate que muchas características positivas, si se llevan a un extremo, se convierten en características muy negativas. La parte negativa de un número 6, lo más característico es, otra vez, él es muy pasional, pero puede ser demasiado pasional, con lo cual se puede convertir en un problema muy, muy fuerte. Vengativo. El número 6 puede ser muy vengativo. O sea, es una de las partes negativas de ese número 6 es la capacidad para obtener venganza, que sí, es muy vengativo. Testarudo. Puede ser una persona muy obstinada y centrarse en sus ideas y decir esto es, y de aquí no me muevo. A veces, cegado por su pasión, no toma decisiones justas. No toma decisiones justas que le pueden llevar al error, a problemas serios. Esta es más o menos, así a grandes rasgos, la personalidad de un número 6 en lo bueno como en lo malo, ¿no? ¿Qué le aplica a Andrés Manuel de todo esto? Bueno, pues tiene muchos detractores y a la vez también pues tiene muchos seguidores. No vamos a negar eso, ¿no? Entonces, pues en un número, para que esté balanceado, tanto tus cualidades positivas como las negativas, tienes que balanceadas. En el caso este de Andrés Manuel, la venganza le puede llevar a situaciones muy, muy fuertes, ¿no? Y de enfrentamiento con la gente, ¿no? Pero él es carismático, lo sabe utilizar muy bien. Yo, como le veo, es bastante carismático, tiene su público, su gente que le sigue y le ha ido siguiendo por mucho tiempo. Entonces, pues lo peor sería de esta personalidad, de este número 6, es decisiones irracionales, ¿no? O sea, y pasionales. Eso podría ser extremadamente peligroso. Esa parte quizás sería lo que cuando él está en las ruedas de prensa, que en algún momento dado no le gusta que lo confronten o lo cuestionen directamente. Pues sí, es parte de su personalidad, ¿no? Porque el número 6 piensa que está acertado. Entonces, si está en una situación de poder, no le gusta que le cuestionen. O sea, si yo estoy aquí porque me han elegido por, no sé, porque, no voy a decir por la gracia de Dios, ¿no? Pero me han elegido, entonces yo las decisiones que tomo, las tomo porque creo que son las decisiones acertadas y son en beneficio de la gente. Y a eso la tozudez pues, no le va a sacar de eso, ¿no? O sea, no hay forma de que él pueda salir de esa tozudez en ciertos momentos, ¿no? Pero a la vez es una persona inteligente,
y que me imagino que eventualmente pues debe de entender que los errores se cometen, todo el mundo los errores los comete, pero siempre hay tiempo para rectificarlos. Y lo que pasa que si le entra el lado pasional del número 6, no rectifica nada, se cierra y dice aquí se queda así la cosa, ¿no? Eso es, ¿cómo te definiría la personalidad de un número 6, ¿no? ¿Y crees que esas características se enfatizan, bien me decías en un principio, con el año o se debilitan con el año que está en curso? En este caso dices que todavía le falta para llegar a su cumpleaños, que sería a finales de este noviembre. En noviembre sería, sí. ¿Y qué tanto eso le va a modificar? ¿Qué le impacta? Mira, primero vamos a ver qué número va a ser él el 13 de noviembre del año 2020. Sumamos todos los números, nos da 10 y con lo cual es 1 más 0, 1, nos da que va a ser un número 1. Él va a ser eso el 13 de noviembre del 2020. Todavía está como un número 9. ¿Me entiendes? Porque él todavía está en el 2019. Su ciclo partió el 13-11 del 2019 y no se le acaba el ciclo como número 9 hasta el día 13-11 del 2020. El número 9 es un número muy complicado, es el número más complicado de todos los que hay, ¿no? Porque es un número de salida. O sea, el número 9 es final de ciclo. Para él hay un final de ciclo en algo, ¿me entiendes? Es un final de ciclo. Él quiere acabar algo, puede ser político, personal, pero es un año muy, muy complicado para él y, lógicamente, para el país, ¿no? Porque estás en un año 9, o sea, para él su ciclo es un ciclo 9. Entonces, pues él va a tratar de terminar cosas, está saliendo de cosas, quiere terminar. El 13 del 11 del 2020 comienza un ciclo número 1, es decir, va dejando atrás cosas para empezar otras cosas. ¿Que ha cerrado bien ese ciclo? Pues las cosas le pueden ir bien, pero si este ciclo no lo cierra bien, el año que viene puede ser todavía muchísimo más complicado para él y para México, ¿no? Yo mirando... Sí. Perdón, me decías, no te iba a decir en la parte de la numerología de López Obrador como persona, la energía de López Obrador como presidente y cómo se puede en un momento dado manejar esa energía con la numerología de un país como en el caso de México. Tendríamos que sacar el número de México y ver cuál es la relación con él como presidente. Sí, mira, lo primero que tendríamos que ver es analizar las fechas importantes en la vida de él y luego relacionarlas con México, ¿no? Mira, él tiene su primera cargo importante, ¿no? Que en el año 77, cuando le nombran el delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Eso es su primer cargo público. Su primer cargo público en 1977 da exactamente 24, que es 2 más 4, 6. Exactamente los números de su nacimiento. 24 y 6. Otra vez sería el número 6. O sea, ese fue su primer cargo en ese año, ya es un número 6. O sea, viene marcado con el número 6. Viene marcado con esto, ¿no? Viene marcado. Después tenemos otra fecha muy importante, que es el 12 de... O sea, el 1 de diciembre del año 2018, que es cuando él empieza su carrera de presidencial, es el día de la inauguración. Cuando sumamos el número nos da 15. 1 más 5, 6. O sea, es un hombre marcado por el número 6. O sea, entonces pues tú has visto por ahí las bromas de México y todo eso, que si 666 y cosas de esas, pero no es el caso, ¿no? Pero está marcado por el número 6. Otra fecha muy importante para él es, el día que ganó las elecciones, que fue el día 1 de julio del año 2018, que suma 19 y 1, 9, 10 nos da un número 1. Él ganó las elecciones con un número 1, que es al número que va a entrar
el 13-11 del 2020. O sea, otra vez fue su fecha de la victoria. Entonces, es muy importante este ciclo en el cual va a entrar, porque se vuelve a encontrar con el número que le dio la victoria. No sé si me explico, ¿no? Es el número que le dio la victoria y ahora vuelve a entrar a ese número. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, o su popularidad sigue incremente o le puede pegar un bajonazo brutal. Le podría pegar un bajonazo muy fuerte su popularidad si él no ha conseguido en este tiempo por lo menos parte de lo que él prometió. Pero eso es como le está aspectado, pero siempre va a ser un número 6, ¿no? En este caso, el número 1 entra a un nuevo desafío, es decir, el inicio de un nuevo ciclo, igual que él lo inició cuando ganó las elecciones. Es un nuevo ciclo para él y, lógicamente, un nuevo ciclo para México. ¿Cómo va a ser este ciclo? Pues yo, por lo que lo analizo, para mí el año que más me preocupa de este ciclo de López Obrador y México es el año 2022, 13-11-2022, en el cual él se convierte en un 3 en medio de este ciclo, que un 3, pues tú sabes, bueno, 3 más 3, 6, pero 6 más 3 es 9. Se le vuelve a juntar con otro fin de algo, o sea, puede ser otro fin de algo. Y yo veo una situación muy fuerte en ese año, en el 2022, en relación pues, a los problemas sociales, a la economía y también, por supuesto, a la moneda mexicana. En este caso, el peso. Le veo una situación muy complicada en el año 2022 en relación a López Obrador. Es más o menos cómo le están aspectados los números. Te voy a dar un dato muy curioso, ¿no? Hemos dicho que él es 24 y da 6, como ha sido varias veces, ¿no? El día de las elecciones, con su primer cargo. Pero fíjate, ¿tú sabes cuántos millones de votos recibió Andrés Manuel López Obrador en México? Recibió 30.049.620. Tú sumas todos estos números y te da 24. 2 más 4, 6. Fíjate qué cosa más curiosa. Estos son, lo he sacado de los datos oficiales, ¿no? O sea, el número de votos o sea, está justo con su fecha de nacimiento, o sea, con su número de nacimiento. Es algo increíble, ¿no? De una cosa así. O sea, eso es lo que tienes que buscar en la numerología, ese tipo de datos que te dan que, pues, sí, él tenía que ganar estas elecciones, o sea, que no había duda de que eran las elecciones para él. Estaba muy, muy, muy claro, ¿no? De que, bueno, numerológicamente él estaba muy bien aspectado. En ese año, él era, vamos a ver, en el año 2018, él era 11, 13, 2018, él era 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 8, 17, él era un número 8 en ese año, era un número 8, vamos a ver qué veo aquí, 28, número 8 es un número muy poderoso, es un número ambicioso. El número 8 es el número del dinero, ¿no? Normalmente una persona con un número 8 es una persona que busca el dinero. Él nunca ha dado la imagen esa, ¿no? Pero ha demostrado que por lo menos dinero, no sé, pero no gasta. O sea, la economía mexicana necesita urgentemente ayuda y no hay dinero por ninguna parte. Son personas, normalmente en ese año que le pilló una persona un número 8 va a ser una persona muy tacaña. O sea, para una persona de número 8 lo que le gusta es ahorrar. O sea, no le gusta gastar. Pero, entonces me estás diciendo que López Obrador, dentro de sus aspectos numerológicos, al tener ese número 8, se le marcaría más la parte donde a la administración pública de la economía, él tendría ese sello de ser demasiado austero, demasiado tacaño en el aspecto de no querer dar ni lo que tiene ahí.
con el pretexto, dijéramos, lo de realinear las finanzas, está tratando de que México ya no gaste o derroche en tantas cosas de la corrupción. Pero hoy estamos viendo que no hay dinero. Literalmente no hay dinero, como bien lo dices, ¿no? Sí, no hay dinero, ¿me entiendes? Y él, por naturaleza, es tacaño. Y si es tacaño para él, es tacaño para el país. Por naturaleza, es una persona tacaña. O sea, los números eso lo indican, ¿no? Que él es muy tacaño, pero bueno, o sea, es como todo. Si se acentúa mucho, pues la tacañería te puede llegar a la avaricia, como todo. O sea, cuando tienes un factor positivo o negativo llevado a sus extremos, pues lógicamente te puede afectar una cosa que puede ser positiva, como el ahorro. Cuando solo quieres ahorrar y no quieres gastar y no quieres, pues se produce tacañería y problemas serios llevado, claro, en el ámbito de las finanzas, ¿no? Pero entra dentro de la personalidad de ese momento, ¿me entiendes? Porque tu personalidad original, año a año, se ve modificada por el número en el cual estás entrando. Y ahorita que estamos hablando de la parte personal como individuo, la parte pública como presidente de México, ¿cómo entraría la parte social de un México que espera cambios? ¿Cuál sería la numerología de México en su fundación y la numerología que estamos viviendo en este 2020? Pues mira, para responderte a tu pregunta, es complicado, ¿no? O sea, en el sentido de los problemas sociales de México, pues como casi todos los de todo el mundo, se han recrudecido enormemente con esta pandemia. El futuro de México, como otros países, pues no se ve muy halagüeño, ¿no? Y solo para darte una idea, cuando salió el anterior presidente, tengo aquí unos datos, bueno, México es la 14 economía del mundo, que bueno, es una población de aproximadamente casi 130 millones de habitantes. Tampoco quiere decir que sea una gran potencia, pero por entre las personas y el Producto Nacional Bruto es lo que le pone. Pero lo que es muy interesante, que yo pues, no me podía creer este dato, lo que se llama el PPA, o sea, el Purchasing Power, el poder adquisitivo del mexicano, le situaban en el 8º país del mundo. O sea, yo no entiendo esos números. O sea, ¿a qué te refieres? O sea, que sí lo hay. Quiere decir que hay un poder adquisitivo alto de la gente, según la OCDE. O sea, pero yo llevo yendo 30 años a México y yo no lo puedo entender. Y te estoy hablando de números oficiales a la salida del sexenio de Peña Nieto, que México era el 8º país del mundo en poder adquisitivo. O sea, te digo, no sé de dónde se han sacado esos datos, pero yo te digo, creo que son oficiales, yo los he consultado ahora. Pero ahí estamos hablando de un dato contrastante, porque estamos hablando de México como un país donde el 60-70% de la población vive en una pobreza extrema. Es cierto que México tiene en Latinoamérica quizá de las familias o de los ricos más ricos del mundo. En el caso tenemos a uno de los que representa de la riqueza de México. La pregunta es, bueno, y todo esto a nivel de la numerología de México, ¿cómo le impacta tener un número, como en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, su numerología de él a México y cómo México se va a ver afectado por sus características de las que me estás hablando? Bueno, mira, tomamos como fecha de la independencia de México el 16 de septiembre del año 1810. Entonces, ese día era un 26, sumado 26, que nos da un número 8. En el año 2018, 11-13-2018, Andrés Manuel López Obrador era también un número 8. O sea, 11-13-2018 era un número 8. O sea, lo veo, o sea, muy marcado, ¿no? O sea, mucha casualidad o como lo quieras llamar, pero era exactamente el día de la Declaración de Independencia, con lo cual se iniciaba, digamos, el México actual, el México moderno, ¿no? Ya dejaba de ser, iba a dejar de ser el virreinato, la Nueva España, para convertirse en lo que es hoy México.
en sí, ¿no? Entonces, pues esta fecha, pues a él le iba muy bien en el año de las elecciones porque era su fecha, estaba para representar, bueno, pues el nacionalismo mexicano, o sea, la fecha está ahí, y como lo hagan luego, esa es otra historia, pero estaba bien aspectado, numerológicamente hablando, lo estaba, ¿no? Entonces, pues sí, está bien aspectado, o sea, cara a México, la verdad, él está muy bien aspectado, o sea, en el sentido de que sí tenía que ganar estas elecciones, ser el presidente. ¿Cómo lo está haciendo en relación a la numerología? Pues es difícil de sacar una conclusión definitiva, ¿no? Sí está siguiendo las características positivas y negativas de un número 6, creo que las está llevando a un extremo, con lo cual puede ser profundamente negativo para México, ¿no? O sea, eso es obvio, ¿no? ¿Cuál sería la parte positiva y cuál sería la parte negativa de la numerología, del número que nos estás diciendo, de las características de México como nación? Bueno, México como nación, las características positivas de México como nación es, primero, es producto de la abundancia, o sea, es número de abundancia, ¿no? Y México es un país muy rico, o sea que por riqueza no paramos. Pero la negativa es lo que hemos hablado antes, hace un momento, que ese número 8 se haga tacaño, se haga y que no gaste. O sea, que en este caso, que la riqueza, pues... o quien administre el país sea el que le limite toda esa riqueza, ¿no? Y se apodere de esa riqueza también sería, ¿no? Bueno, pero eso históricamente en México siempre ha pasado. O sea, pero por eso es quizás su karma, ¿no? Es el karma, mira, o sea, yo es que no quiero entrar en política, ¿no? En numerología, ¿no? Pero si tú miras la historia de México, pues primero tienes, bueno, dejando atrás los aztecas, Mesoamérica, los mayas, digamos el México moderno, ¿no? Que es el que empieza en 1810, podríamos decir. Pues México, creo que entre 1823 y 1858, que es cuando entra Benito Juárez, tiene como 35 presidentes. O sea, eso solo, ¿cuánto duraba un presidente? O sea, eso ya es parte kármica del país, ¿no? Ya desde que, pero oye, es que acaba la guerra contra España, la guerra de la independencia, y Agustín de Iturbide pues, se nombra emperador. O sea, el emperador, o sea, pero que dura un par de años, lo sacan y lo fusilan, o sea, es que, no sé, México de repente pues, dejan España y pues, ya quieren ser un imperio, buscan un emperador, o sea, no sé, es un país difícil de entender, ¿me entiendes? Cuando le miras las constantes históricas de México, es complicado, o sea, pasar de... Sí. No, perdón, termina. ¿Pasarte? No, que lo que te quiero decir, que históricamente, cuando miramos la situación actual, pues es una parte de, podemos decir, del karma que México lleva como país, de desgobiernos, de políticos que han sido militares una gran parte de la historia de México. Me parece que el primer presidente que no es militar es Miguel Alemán, ¿no? Fue el primero. Hasta entonces, toda la Revolución Mexicana, todos eran militares hasta que llegó Miguel Alemán. O sea, por resultado de la Revolución Mexicana. Sí, como resultado de la Revolución Mexicana, pero ese es parte del México moderno. O sea, como te digo, irnos muy atrás, no nos vamos a ir a Mesoamérica, eso no tiene sentido. O sea, sí podría tener un sentido quizá étnico o cultural, pero el real, tú tienes que analizar el siglo XIX y el siglo XX de los países, que ahí es donde ha venido toda la evolución que nos ha llevado al siglo XXI, ¿no? Entonces, México ha sido un país que ha sufrido mucho. México ha sufrido mucho, es un país lleno de sufrimiento, con unos personajes increíbles, ¿no? Que parecen sacados de un cómic, que si Santana, que si el otro, o sea, personajes que son realmente increíbles, ¿no? O sea, Santana creo que fue 11 veces presidente en un periodo de 22 años, fíjate la numerología, 11 veces.
11 veces presidente en un periodo de 22 años. O sea, una serie de personajes que son históricos porque son parte de tu país. Entonces, lógicamente, tienes que tratar de entenderlos para entender tu país actual. La numerología, bueno, pues te ayuda un poco a entender a esos personajes, si vas uno por uno, si le haces la numerología a Santana o a Benito Juárez. La suma de todos esos presidentes que daría una numerología también. Claro. Otro aspecto muy importante sería el mismo nombre de México, ¿no? El México, que tiene el Xicome, sí, que es el número 7. ¿Qué nos pudieras decir del número 7 en razón de México? Bueno, México es un país que, como hemos visto en otros programas, pues ha estado siempre influenciado por el número 7. Que te digo, el número 7 es un muy buen número, pero no sé, México es un país bastante rico, pero el número 7 no sé cómo México es un número 7, ¿no? Porque México, un número 7 debería ser un país mucho más rico de lo que hoy en día es México, ¿no? Y es otra vez entrar en valoraciones políticas y volver a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Los malos gobiernos y el ladrocinio generalizado que ha habido en la historia de México. Bueno, ahora ha entrado López Obrador y dice que, bueno, la famosa cuarta transformación pues es la lucha contra la corrupción, ¿no? No sé, a ver si lo consiguen, ¿no? Porque es parte de la identidad de México, ¿no? Pueden decir, bueno, es que eso lo heredamos de los españoles, o bueno, lo pueden haber heredado de quien quieran, o sea, no sé si me entiendes, pero es parte de la identidad y del karma de un país. Entonces, quitarse varios siglos de encima eso, pues todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque en México, bueno, la primera constitución realmente buena fue la Constitución de 1857. ¿Me entiendes? Que sí, fue un gran paso, ¿no? Pero ahí tienes el problema. Mira, el problema de México, como yo lo veo y por la numerología, pues siempre ha sido un problema religioso. O sea, un problema muy... el excesivo poder que ha tenido la Iglesia Católica. En 1857, por ponerte un ejemplo, más del 50% de las tierras estaban en poder de la Iglesia. Claro. Todas estas cosas, lógicamente, pesan en México. O sea, ¿cómo te quitas una lacra de tantos años de karma, de tantos años de injusticias sociales, con una revolución? Bueno, pues la revolución que se hizo, pues no sé, se llamó revolución, pero fue una guerra civil, o sea, no fue más que una guerra civil, ¿no? Llamaron revolución, pero una guerra civil, pues donde pues unos cuantos revolucionarios se mataron entre ellos y al final los que quedaron se repartieron el poder, pues hasta ahora realmente, ¿no? Hasta que han venido los cambios recientemente en el siglo XX y XXI, pues siempre ha sido lo mismo, más o menos, ¿no? El mismo grupo y el mismo grupo que ha estado mandando. Ahora llega pues López Obrador con nuevas ideas y no sé, vamos a ver si esas nuevas ideas son de verdad nuevas o es una vuelta a las viejas costumbres, ¿no? O sea, te digo, no sé, México tiene que aprender mucho de su historia, como todos los países, pero yo creo que el mexicano en general pues no conoce su historia, ¿no? Como los españoles tampoco, los americanos tampoco, ¿no? Y yo creo que eso es pues uno de los grandes problemas. ¿Y qué te puede decir la numerología de eso? Bueno, pues la numerología te analiza el país, te analiza el personaje, te analiza acontecimientos históricos y puedes ver pautas en que esos errores o aciertos históricos están condenados a repetirse, ¿no? En eso sí te puede ayudar la numerología. Vas analizando la Revolución Mexicana, bueno, tal, qué número tenía, qué número tiene ahora esto, tal. Entonces va dando pautas, ¿me entiendes? Donde puede haber casos similares. En el caso del presidente actual de México, él abandera todo su proyecto con la famosa cuarta transformación y parte de Benito Juárez, parte también en el caso de lo que detona la Revolución Mexicana, que es donde Madero trata de promover la no reelección.
y de ahí surge la Revolución Mexicana, y la otra parte sería Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera. Y él se enarbola como la cuarta transformación. Ahí tendríamos el número 4 con un número 8. Quizá tendríamos que sacar la numerología de cada uno de estos personajes y los años en que se dieron estos eventos, pero ¿qué representa el número 4 para una persona que es un número 8? Y sumados esos números, ¿qué daría? Bueno, mira, es que hay varias formas de hacerlo, ¿no? El número 8 es el doble de un número 4, es decir, que ahí se hace sobre todo cuando eres el doble de algo, son las connotaciones negativas lo que más se nota, más que las positivas, ¿no? Desgraciadamente es así. Cuando lo comparas con otros, mira, Benito Juárez nació el 16 de septiembre del año 1810, suma 26 y... No, sí, 16 de noviembre de 1810, no, es... o 21 de marzo de 1806, 21 de marzo de 1806, que suma un número 3, pues un 21 es un número 3. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Cuando antes hablamos de que él ha tomado, bueno, pues es un admirador, lógicamente, de Benito Juárez, él va a tratar de imitarlo. Él es un número 6, que es justo 3 más 3, 6. Eso le da, comparándolo con Benito Juárez, que va a querer hacer el doble de cosas que Juárez, pero de una forma, como te digo, va a tomar la parte negativa. Porque, desgraciadamente, cuando el número se dobla, tiendes a tomar, como decía antes, la parte más negativa de esos números, más que la positiva. Entonces, yo lo que creo que va a llevar toda esta cuarta transformación es a una confusión brutal, ¿no? Porque, no sé, la cuarta transformación está muy bien, pero yo no sé cómo tú acabas con la corrupción en México o en cualquier otro país cuando está tan inmerso dentro de la sociedad. Tú mira la economía mexicana, ¿cuánta economía mexicana es puramente informal? O sea, ¿de qué vive esa gente? O sea, muchos son gente muy honesta. Sí, claro, muchos son gente, por supuesto, muy honesta, ¿no? Y que tiene sus tiendas en la calle y tratan de sobrevivir así. Pero ¿qué porcentaje ahora mismo de la economía es la venta de drogas a Estados Unidos, las luchas entre los narcos, el aporte de esos narcos a las economías locales? O sea, no sé cómo puedes acabar con todo eso. O sea, es por mucha cuarta transformación que quieran, yo no le veo forma. O sea, ¿me entiendes? Porque una transformación es una transformación generacional. Es decir, para que México acabara con la corrupción, necesitaría pasar 1 o 2 generaciones. O sea, eso no es una cosa que hoy le dices a un narco, oye, que deja de matar y de vender droga porque ahí te voy a dar un abrazo, no balazos. O sea, no sé, eso no funciona así. Pero te pongo el ejemplo extremo de narcos, ¿no? Pero en otros extremos oye, hoy en día, yo conozco gente que todavía hoy en día para sacar permisos para cualquier cosa tienen que dar mordidas. Tienen que dar mordidas y nadie se atreve a denunciarlo, pero la gente sigue pagando sus mordidas y en algunos casos hasta más altas que antes. Por el hecho de que, bueno, pues si tú a la gente les has bajado los salarios, has corrido a un montón de ellos, pues, oye, la gente tiene que vivir. O sea, la miseria, desgraciadamente, te lleva a la corrupción. O sea, hacer cualquier acto delictivo para sobrevivir. Esto es un problema que te digo social y eso no se consigue bajándole a la gente los salarios o corriéndolos, ¿no? O, no sé, busca, o sea, realmente la política que yo veo y que está llevando a cabo es como, pues, puro clientelismo, ¿no? O sea, está desarrollando las peores características de un número 6, es el clientelismo y eventualmente, bueno, pues yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a ti, tú vas a tener esto, el otro, pero es, en vez de que el nivel de vida de la gente suba, hace que el nivel de vida de la gente vaya hacia abajo. O sea, es decir, los que estaban en una clase media cada vez van a ser una clase más baja. Y quizá los que estaban más abajo con esos subsidios van a subir un poco, pero el resultado global es un empobrecimiento total del país.
Me imagino que sin duda es cierto. Te voy a dar la fecha del 14 de junio de 1946. 74 años. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. ¿Qué numerología tiene él y qué pasa si se encuentran López Obrador y Donald Trump como numerología, sus características de cada uno? Bueno, Donald Trump, ya lo he dicho otras veces, su número es 31 y es un número 4. Él es un número 4. El número 4 ya es un número de una persona muy trabajadora, meticulosa, pero no tan meticulosa, por ejemplo, como es un número 6. O sea, es una persona trabajadora y ambiciosa. Donald Trump, comparado con Andrés Manuel, es un 4 con un 6. Pero vamos a ver en qué está Donald Trump, que acaba de cumplir años no hace poco. 74 años. Y 6. Sí, él tiene 74 años. O sea, sería un 11. Es un 11 y un 7-4, que es el número que define a Estados Unidos. O sea, es explosivo. La combinación de este año es explosiva, porque el año 2020 es un año 4, 2 más 2, 4. O sea, es el año de Trump. Si tú me haces a mí esta pregunta a principios de enero, yo te hubiera dicho, Trump es imbatible. ¿Me entiendes? Porque numerológicamente está súper bien aspectado. Es un número 4 en un año 4. Déjame ver qué días son las elecciones, el 3 de noviembre del 2020, a ver qué número es. 3, 4, 5, 7, 9, ¿ves? Esto le viene muy mal a Trump, porque el número 9 es de salida, de fin de un ciclo. Entonces, por una parte, está bien aspectado, porque es un año 4, su número de nacimiento es 4, pero el día de las elecciones es un año 9, es un fin de ciclo, o sea que le dicen, ¡pum!, fuera. Quiere decir que me estás diciendo, Manuel Martínez, que estás pronosticando que Donald Trump sale y pierde las elecciones de los Estados Unidos ahora en el 2020. Sí, te lo digo, mira. 1 y 4, 5, 11, 13, 15. Este año, fíjate qué curioso, cuando hablábamos, este año Donald Trump es un año 6, que es el mismo año de López Obrador. O sea que el encuentro puede ser interesante porque Trump va a tener parte de las características de un número 6. O sea, yo creo que no lo va a menospreciar, como ha hecho en otras ocasiones, que va a ser un encuentro pues relativamente cordial, sobre todo cara a la galería. Pero lo que me decías de Donald Trump, sí, yo es que con un número 9 el día de las elecciones es un fin de ciclo. Además, eso lo hemos hablado en algún otro programa, como si quieres hacemos un día un programa y analizamos a Joe Biden y Donald Trump, las posibilidades de cada uno. Pero mira, este año 2020 es muy complejo, es muy complejo, porque te digo, está marcada por la fecha febrero 2, 2020, que ahí se producía, y es cuando empezamos, que empezó todo esto a darse, no que no estuviera, porque ya lo sabían todos, pero fue realmente cuando marca la cumbre del inicio del coronavirus, que todo el mundo lo sigue. Era un número muy complicado y que no nos vamos a salir de él hasta el 12, o sea, diciembre 2021. Hasta esa fecha no vamos a salir de estas. O sea, a ver, repíteme, ¿por qué esa fecha? Porque son números palindrómicos, capicúas, que se leen igual de delante a atrás. Y eso solo pasa pues una vez cada ciertos años. Y en este caso es por un periodo aproximadamente estamos febrero, fíjate, de 22 meses. 22 meses va a durar toda esta historia de los problemas con el coronavirus y la economía. Va a ser un mínimo de 22 meses hasta que empecemos a ver la luz, otra vez el número 22. Hasta esa época no vamos a ver luz en toda esta historia. Va a haber rebrotes del coronavirus,
en todo el mundo, problemas para viajar, y por mucho que quieran, pues la economía va a tardar mucho en reactivarse, y el desempleo va a ser brutal a nivel mundial, ¿no? Va a ser mundial. ¿Cómo tú recuperas todo ese empleo? Pues desde luego en año y medio no lo vas a hacer, es imposible, porque muchos empresas que han cerrado ahora en Estados Unidos, México, a nivel mundial, no van a volver, porque las pequeñas y medianas empresas no van a poder reabrir. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, nos pueden vender política de ilusión, de que esto ya se ha acabado, de que vamos a salir, pero yo no lo veo así. O sea, por mucho que quieras, esto va a ser muy penoso, ¿no? Y los números te indican un gran dolor, o sea, una situación muy grave, muy grave. ¿La numerología tiende a ser más positiva o negativa? Bueno, yo creo que la numerología no es positiva ni negativa. Yo lo que más hago, como siempre sabes, es numerología de los ciclos económicos, ¿no? Entonces, trato de dejar de lado cualquier idea política o lo que a mí me gustaría o dejaría, y yo analizo el ciclo económico y las características que lo veo. No es ni más positiva ni más negativa, solo te indica los ciclos. Acuérdate que en el 2008, en otro programa, cuando vino esta crisis, yo dije claramente, decían, no, vamos a salir esto. Yo digo, es que hasta el 2022 esto no va a ser. Y ahora nos ha caído la pandemia, que no vamos a salir hasta el 2022. Entonces, venían dos ciclos económicos muy negativos de 7 años. Aunque hubiera crecimiento, hubiera lo que quiera, pero, como hemos hablado otras veces, mucha gente que en el 2008 perdió su trabajo, cuando luego lo recuperó, pues tenía que trabajar más para ganar menos. La gente no ha recuperado el poder adquisitivo que tenía en el año 2008. No sé si me entiende. Ahora, con esta pandemia, con la nueva situación de los empleos que se va a hacer, pues está por ver cuando la gente, no ya te digo del poder adquisitivo del 2008, siempre te hablo en la misma proporción, es volver a lo que teníamos, pues, en enero 1 de este año, ¿no? Cuando todavía no se hablaba de la pandemia, se sabía que estaba, o sea, esa es otra historia. El problema de esta pandemia, Jesús, está muy claro, es que ha sido un problema sanitario a nivel mundial, problema sanitario. Y los gobernantes de todo el mundo no han sabido manejarlo. Unos se lo han tomado a cachondeo, cajones, eso no sirve para nada, esa pandemia, eso no es nada, es una gripe que se cura. Y no se lo tomaron en serio. Entonces, ¿qué hicieron? Confinar a todo el mundo, cuando ya veían que las cosas se les iban de las manos. Entonces, el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad, porque el dolor que esto va a traer, un problema sanitario, cuidado, que era solo un problema sanitario, lo han convertido en un problema económico de una magnitud desconocida todavía, o sea, porque no sabemos a fecha de hoy cómo va a acabar todo esto. O sea, yo creo que esto que nos dicen la recuperación en Benfica, ahora dicen que ya a lo mejor no, luego te decían que no, luego te decían que W, o sea, aquí nadie sabe dónde va a ir, porque además va a ser por países que sí, que va a ser la recuperación pues mucho más rápida, y países donde la recuperación va a tardar 10 o 12 años en corregirse, y es el caso de Latinoamérica. Latinoamérica va a quedar destrozada, todo lo que es el tejido social y productivo de esos países, ¿no? O sea, tienes países que tienen como Argentina, toda la gente confinada, no sé, o sea, ¿y qué se consigue con eso, con las medidas de confinamiento? Primero, no se debía de haber llegado a ellas. Ese es el problema, que no se debía de haber llegado nunca a ellas, porque tú, por un problema sanitario, no destruyes la economía mundial. Te pongo un ejemplo. Hay como 10 millones de contagiados y como medio millón de muertos a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cuántas personas nacen y mueren al día en el mundo? En el mundo nacen aproximadamente 430.000 personas al día y mueren unas 200.000. Es decir, la tasa positiva es como de 230.000 personas diarias. Estamos hablando que el número de muertos puede ser el número de nacimientos positivos, quitando los muertos, de 2 o 3 días.
en una población de 7.850 millones de habitantes. O sea, desde el punto de vista lógico, yo no puedo entender lo que están haciendo. O sea, es muy triste a las 500.000 personas que han muerto, si te han muerto tus padres, si te ha muerto tu padre, tu hermano, tu hijo. Claro que lo sientes, o sea, yo no te voy a decir que no, pero hay que entender el problema que ha sido y al problema que los políticos nos han llevado, con su indiferencia. Ahora todos son excusas, pero ¿a dónde nos han llevado toda esta gente? Por su indiferencia, por su incapacidad. O sea, hace años que se habla de que viene una pandemia y no estaban preparados, ni respiradores, ni tenían nada, y no es que sean cosas tan carísimas. Oye, ¿cuánto se gastan los países en defensa? ¿Es que la sanidad no es una defensa? O sea, no sé, me resulta increíble justificar la situación en que estamos desde ningún punto de vista. El único país que lo ha hecho más o menos seriamente pues ha sido Corea del Sur. Desde el primer momento todo el mundo con cubrebocas y la gente ha seguido sus actividades. Aislaron a las poblaciones que pudieran ser más afectadas por esto, pero han continuado una vida más o menos normal. Han tenido rebrotes en bares y todas esas, pero la economía no se ha visto afectada en la forma que se ha visto afectada en Estados Unidos, en México, en España, en Europa, en Latinoamérica. Entonces, eso es el número 2020, el número 4, lo que ha traído, ¿no? Y quienes sabrán que es un 4. Entonces, se han juntado una serie de factores muy peligrosos. Y entonces, pues la reacción ha sido, bueno, nefasta. Y como te digo, aquí no se salva ninguno. Yo te digo, todos estos dirigentes, ninguno se salva, ¿no? O sea, desde los que se reían hasta los que lo han llevado a unos extremos insostenibles, ¿no? Y el caso es que siempre te van al problema emocional, que son los muertos, o sea, las familias, los muertos, y eso nadie lo puede negar. Pero, ¿y si hubiera habido una guerra? ¿Cuántos muertos habrían habido? ¿Hubieran reaccionado igual con una guerra? ¿O se hubieran defendido? Y hubiera habido muchísimas más muertes. Entonces, si no están preparados para una pandemia, porque no tienen suficientes respiradores, no tienen suficientes camas de hospitales, no son capaces de implementar inmediatamente hospitales de campaña, como hacen en una guerra. En una guerra te implementan oficiales de campaña, te lo hacen. En un día te tienen en un hospital, porque ya están preparados. Aquí no han sido capaces de prepararlo. Te dicen que ya no hay, aquí en Florida, que está subiendo como 1.000 casos diarios, en Miami, en la zona de Miami, son como 10.000 casos en Florida, que ya no hay camas. Pues monta un hospital de campaña en el Miami Arena, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y metes ahí a 1.000 personas. No sé, es que no entiendo. Yo te digo, yo soy muy bruto, ¿no? Porque no entiendo cómo piensan, pero algo no están haciendo bien, y no creo que porque no sean personas inteligentes, ¿no? Porque yo sigo creyendo que cualquier persona que llega al poder es inteligente, puede utilizar su inteligencia para bien o para mal, ¿me entiendes? Pero es muy raro que te llegue un estúpido al poder, ¿no? O sea, tiene su parte de inteligencia. A mí eso no me queda nada. Y cuando hablábamos de la personalidad de López Obrador, pues lógicamente es una persona inteligente. Como él utilice esa inteligencia, bueno, pues ahí veremos el futuro de México, ¿no? Esa es la reflexión que tengo sobre López Obrador y sus números. Ahí está el reto. Quizá todo lo que has mencionado es a donde deriva a más preguntas que nos llevan a la sospecha de por qué ha sido así de esta manera y no como debiera de haber sido. A manera de conclusión, ¿qué más tienes de la numerología de López Obrador a rasgos generales? Resumiendo, dentro de sus características, ¿qué es lo que debemos de enfatizar para entender a una persona en razón de su numerología? Bueno, mira, las características del número 6 las hemos definido al principio del programa. Es una persona inteligente, pero muy emocional. Sus emociones le pueden llevar a tomar decisiones muy peligrosas. Es un número que, llevado a su extremo, puede ser extremadamente vengativo, que es muy peligroso en un país, ¿me entiendes? Pero la parte positiva es que realmente él cree, por lo menos él lo cree, que sí está ayudando a su gente, la gente que le votó, que lo esté haciendo o no sé, eso me imagino que depende cómo te vaya en la fiesta. A algunos les habrá ido bien, a otros no les va tan bien.
pero a nivel económico puede ser muy, muy perjudicial para México, eso no hay duda. A nivel social, pues no sé, quizá pudiera aliviar el sacrificio pues, que sufren las personas más humildes, ¿no? Ya cuando él era regente capitalino, pues ya creó ese seguro para los jubilados, ¿no? Cuando no tenían nada, pues, tienen ideas buenas, ¿no? A veces creo que uno de los grandes problemas es su obstinación a no gastar dinero. Igual es verdad, como él dice, que es que no hay dinero, que no hay dónde gastarlo. Bueno, pues endeúdate, si ahora todo el mundo se está endeudando, pues mira, qué cachondeo es este aquí, todo el mundo, que si 3 trillones te meten, que si el FED compra bonos normales y bonos chatarra, otros 5 trillones, te meten 8 trillones a la economía y mira cómo está la bolsa, ¿no? O sea, con la gente desempleada, sin saber el futuro y la bolsa con nuevos saltos. Es un cachondeo todo esto, ¿no? O sea, es un mundo sin sentido y yo sigo creyendo que todo esto de los confinamientos no es más que un experimento social, porque nos estamos enfrentando a un nuevo cambio, donde hoy es el COVID-19, en 2 años será el COVID-21 y ahora todo el mundo para casa. Crear poco a poco una nueva economía, ir deshaciéndose de parte de la economía, crear una nueva economía, crear mucho, pues trabajar desde la casa. En algunos países se puede hacer, en otros no tanto, pero crear una nueva economía y sobre todo, pues poco a poco la privación de tus libertades más básicas, ¿no? Con cualquier historia. O sea, ya septiembre 11 nos causó un trauma, ¿no? En todo lo que fue la pérdida de libertades en los aeropuertos, en cualquier sitio, los chequeos por todas partes. Pues aquí ahora, después de esto, pues nos van a dar un pasaporte sanitario. Estoy seguro que acabarán con eso para poder subir al avión. Si no tienes tu pasaporte sanitario, que tienes anticuerpos o cualquier otra historia, pues no vas a poder viajar o no sé. Cualquier cosa para privarte de la libertad, eso está claro. Es la conclusión que tengo de todo este experimento.